amigos y hermanos en Cristo Jesús, qué bueno saludarles, qué bueno estar nuevamente con ustedes en un programa más de su canal OLAM 7. Damos gracias al Creador porque nos permite el don de la vida y el poder compartir con ustedes un mensaje de las Sagradas Escrituras, donde podemos encontrar mensajes de esperanza, mensajes de salvación, un mensaje que pueda llenar ese vacío que está en muchas mentes, en muchos corazones alrededor del mundo, y que es tarea de cada uno de nosotros llevar esa semilla del Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Como siempre, invitándoles para que me acompañen en este momento a tener unas palabras de oración para que sea Dios quien nos dirija a través del estudio de las Sagradas Escrituras. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gloria, te damos todo reconocimiento a esta hora porque tú has sido bueno con nosotros, regalándonos el don de la vida. Gracias por tus favores. Gracias por tu misericordia. Bendice, Señor, este programa. Bendice a las personas que están viendo esta programación en cualquier parte del mundo. Podamos todos ser edificados y bendecidos por el poder de tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos acompañe. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en esta oportunidad vamos a estudiar un tema que es de crucial importancia, como todo mensaje que emana de las Sagradas Escrituras, y tiene que ver con el tema de quién es Dios. Hay muchas personas que se han formado muchas conjeturas de quién es Dios, y en realidad es un espíritu, es una fuerza, es una persona, si es un mito, si solamente es una fábula. En fin, hay muchas teorías que han salido hoy en día. Algunos niegan su existencia, dicen que fuimos producto de una explosión y que en eso se desprendió muchos fragmentos, y entre esos fragmentos está la tierra que hoy conocemos. Y realmente vamos a ver en realidad quién es Dios, cómo se origina, cuál es su naturaleza. Vamos a hablar algo de eso al respecto, y vamos a comenzar desde luego con qué es lo que dice la palabra de Dios, cuántos dioses hay, qué dice la misma al respecto de ese tema. Y busquemos Efesios capítulo 4, versículo 6, que nos dice el apóstol Pablo en la carta a la iglesia de Éfeso. Capítulo 4, versículo 6. Dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que hay un solo Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, ¿qué nos está enseñando la Biblia acerca de esto, de que cuántos dioses hay? Bueno, hay uno solo, no hay dos, no hay tres. Y cuando nosotros también podemos encontrar esto, algo al respecto, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Qué interesante lo que dice aquí, y vamos a ver si a lo largo del programa podemos dar un poco más de detalles sobre esto. Dice, oye Israel, esta es la famosa Shema de los judíos. Este versículo se lo enseñan desde muy temprano a los niños, y para que se lo aprendan de memoria. Y ese es el primer versículo que se aprenden ellos de la Torah. Oye Israel, Jehová, dice, nuestro Dios. ¿Qué dice? Jehová, dice, nuestro Dios, Jehová uno es. Y cuando les menciona a ustedes, a los amigos
a los hermanos judíos. Ellos se sienten halagados porque se sienten muy familiarizados con uno, porque ellos eh, tienen eso inculcado desde muy chiquitos, la Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ahí nos está diciendo que en realidad Dios es uno solo. Pero vamos a ver qué es lo que quiere decir, profundizar más en lo que Dios quiere decir esto con que Jehová nuestro Dios uno es. Eh, si nosotros vemos aquí en las Sagradas Escrituras y vamos a analizar lo que dice Éxodo capítulo 20, versículos de el 1 hasta el 3. En la introducción que hace Dios de los 10 mandamientos, solo vamos a leer la introducción y el primer mandamiento, que dice Éxodo 20 del 1 al 3. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Vamos a leer de nuevo versículos del 1 al 3. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo que está diciendo Dios acá es, Él se está identificando, Él se está dando a entender que Dios es hacia su pueblo, cómo Él los ha amado, que no es un Dios que es un tirano, que es un autoritario, sino que Él, por amor a su nombre, porque si nosotros analizamos en realidad la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, ellos se encontraban siendo esclavos de los egipcios, les estaban sirviendo, les fabricaban adobes, fabricaban las ciudades. Era lo que el pueblo de Israel tenía que hacer, que quisiera o no quisiera, se levantara con ánimo o no se levantara con ánimo. Al margen de eso, ellos estaban obligados a obedecerlos, eran tratados con fuerza, con tiranía, y no tenían privilegios, no tenían fuerza, sí eran numerosos, pero no tenían ellos armamento, no tenían ejército, no tenían casi ni voluntad de poder lanzar una ofensiva, una forma de liberarse de la esclavitud de los egipcios. Y Dios en ese momento ve que el pueblo está sumergido. Había una profecía con antelación de que iban a estar muchos años ahí en Egipto siendo esclavos. Y vemos cómo en el mismo libro de Éxodo encontramos algo interesante. Éxodo capítulo 2, versículos del 23 al 25. ¿Qué dice Éxodo 2 del 23 al 25? Dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el de su servidumbre.
y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios ¿cómo es la descripción de lo que está diciendo aquí Moisés en esos 3 versículos? Dice que el pueblo de Israel estaba sumido en la esclavitud. Dice que no podían ellos eh, hacer otra cosa, que se sentían imposibilitados, maniatados, impedidos, impotentes. Y lo que hicieron fue gemir, clamar, elevar la voz al Dios del cielo. Entonces, al final, el pueblo de Israel, ¿qué hizo para poder salir de la esclavitud de Egipto? No hizo absolutamente nada más que clamar, más que gemir. Por eso la Biblia dice, y vamos a leerlo en Jeremías, es un versículo que tiene una gran promesa para cada uno de nosotros. Jeremías 33, versículo 3. Dice Jeremías 33, versículo 3. Miren cómo se cumple esto. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice de nuevo, lo voy a leer. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mire qué gran promesa de Dios aquí. Dice, clama a mí. No está diciendo, haz esto, haz aquello, haz lo otro. Dice, solo clama a mí. No se trata de solamente pedir así, de una forma sencilla. No, dice, clama a mí. O sea, se trata de poder hacer un ruego especial, un ruego extremo a Dios para que nosotros nos sintamos en ese momento afligidos e impotentes, que nosotros no tengamos que hacer nada para que en ese momento Dios actúe, intervenga de una manera milagrosa y pueda responder nuestras peticiones. Tal vez no como nosotros las pedimos, pero sí las va a responder. Él sí las va a contestar de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Entonces el pueblo de Israel estaba sumido en esclavitud, no podía salir de allí. Entonces elevaron el clamor al cielo. Y Dios, por eso, en ese momento de la introducción del capítulo 20, introduce y dice, yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Egipto. Yo soy Jehová que te sacó de la casa de servidumbre. En realidad, vemos acá un ejemplo de cómo la salvación, cómo la liberación del pueblo de Dios, cómo su restauración, cómo su bendición grande en función de que el mundo entero sepa que Dios tiene un pueblo y que Él se va a encargar de bendecirlo siempre y cuando el pueblo escuche su voz. Se ve reflejado acá porque el pueblo no hizo nada para que lo liberaran de la esclavitud de Egipto, absolutamente nada, solo clamar. Dice que Jehová escuchó el clamor, el gemido de ellos que estaban allá siendo esclavos de los egipcios. Entonces, ¿cuántos dioses hay? Hay uno solo. Y Él se identifica como un Dios que nos libera de la servidumbre. Que Él es el que se encarga de poder darnos a nosotros todo lo que necesitamos. Es cuestión de que el pueblo siempre, Dios le hacía un pacto. Vamos a ver qué es lo que dice algo al respecto, lo que el pueblo decía, que el pueblo dijo de tantas veces que prometió. Veamos aquí el 19, vamos a leer el 19.
Mire lo que dice el Señor acá en el capítulo 19, versículos desde el 5 hasta el 8. ¿Qué dice Éxodo 19? Cuando estaba en ese momento de estar Dios en Israel, en el Sinaí, frente al pueblo de Israel que acampó al pie del monte Sinaí, antes de que en lo que estaba Moisés, que Moisés iba a subir al monte para poder recibir las tablas de los 10 mandamientos. Veamos cuál es el pacto, a qué conclusión llegó el pueblo de Israel con Jehová. ¿Qué dice Éxodo 19 del 5 al 8? Pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y miren cómo respondió el pueblo a la petición de Dios, que le dijo a Moisés que le transmitiera como mensaje al pueblo. Y todo el pueblo respondió a una. Y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Se las transmitió Moisés a Jehová las palabras que el pueblo había dicho. Moisés era el intercesor ante Jehová, ante Dios. Y vemos cómo muy pronto, en poco tiempo, el pueblo simple y sencillamente no cumplió el mandato que Dios o que ellos habían hecho con Jehová. No cumplió el pacto que habían hecho. Hicieron un pacto, Dios hizo un matrimonio con el pueblo de Israel, pero simplemente el pueblo no hizo caso al compromiso, al pacto que había hecho con Dios hacía poquito tiempo, porque sabemos de que luego se expuso aquella vergonzosa exposición de idolatría en lo que tiene que ver con el becerro de oro. Entonces, vemos aquí que Jehová se identifica con ellos como un solo Dios. No hay muchos dioses. Dios es un Dios celoso, dice su palabra. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Eh, ¿Cuál es su sustancia? ¿De dónde Él proviene? ¿Quién puede decir que hizo en algún momento a Dios? ¿O quién puede decir de aquí, de esto, procede Dios? Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 24. Dice el Evangelio según San Juan, del capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Los que le adoran, dice, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, no solamente basta con que alguien venga y esté cerrando los ojos y levante las manos y que Señor, y te alabamos y te glorificamos. Es importante concentrarse, tener una experiencia personal con Dios, sin llegar tampoco a la exhibición o al relajo dentro del templo. Pero también es necesario, es importante porque la palabra lo dice, también está en el ejemplo con la mujer samaritana, porque él dice de cuáles van a ser las condiciones que van a cumplir los adoradores que lleguen
adorar a Dios. Van a ser adoradores en espíritu y en verdad. Y la Biblia habla claro en San Juan capítulo 17. Vamos a buscarlo. Versículo 17. ¿Qué dice? La palabra de Dios, San Juan 17. 17. Algo bien corto del versículo, pero con un enorme significado. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, aparte del espíritu, aparte de la motivación, de la concentración que puede tener alguien, de la elevación espiritual que se puede tener en un templo al momento de cantar, al momento de exponer la palabra, al momento de orar, es necesario hacerlo en verdad. O sea, ¿qué es lo que nos está queriendo decir con esto de que esté pegado a la verdad? Bueno, que su creencia, que sus doctrinas, todas, por completo, cada una de las doctrinas que uno tenga en consentimiento, creer, vivir, predicar, todas se puedan explicar a la luz de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No podemos tomar una doctrina y tomar 2, 3 versículos y con eso decir, esta es una doctrina, yo lo creo así, y solamente con eso. No, cada doctrina tiene que encontrarse en toda la Biblia, desde el principio hasta el fin. No podemos tomar que solamente en el Nuevo Testamento o solamente en el Antiguo. No, así no trabaja. Así no trabaja Dios. Su palabra es verdad. Y cuando se expresó ese versículo, cuando Juan escribió ese versículo, pues él se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. Entonces, imagínense si yo tomo una doctrina y les digo, miren, aquí está esta doctrina, pero solamente se puede explicar en el Nuevo Testamento. Y cuando Juan escribió eso, lo escribió hablando del Antiguo Testamento. Entonces es incongruente, no cuadra eso. Definitivamente no cuadra. Ahora, vamos a 2 de Corintios. Antes de ir a Corintios, nosotros tenemos una matemática, es muy concisa la nuestra, donde podemos decir 1 es igual a 1, 2 es igual a 2, 10 es igual a 10, 1 más 1 es igual a 2, pero las matemáticas de Dios dicen que 3 es igual a 1 y que 1 es igual a 3. Y alguien puede decir, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es que 3 es igual a 1 o 1 es igual a 3? Bueno, Dios dice que es uno solo. Lo leímos en la famosa Shema de Deuteronomio 6:4. Pero ahí dice que Jehová uno es en una forma de unidad. ¿Por qué? Vamos a ver qué dice 2 de Corintios 13:14. Miren lo que dice aquí, cómo menciona, y hay un sinnúmero de versículos, pero no tenemos tiempo de leerlos. Vamos a ver 2 de Corintios 13:14. En algunas versiones puede que, si me está acompañando acá en la lectura, que yo espero que así sea, en algunas versiones va a aparecer este versículo en el número 13. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, mire cómo el apóstol Pablo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. La gracia, voy a repetirlo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Si en realidad no fuera importante, no se necesitaría mencionar las otras personas de la deidad, que es la forma correcta.
en realidad Pablo no hubiera tenido que mencionar a las tres personas de la deidad, solamente hubiera dicho en el nombre de Jesús, pero aquí dice claramente, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. O sea, la gracia del Señor Jesucristo es esa gracia maravillosa, el amor de Dios es inmensurable y la comunión, la necesidad que hay de que el Espíritu Santo haga comunión en cada uno de nosotros, tiene que estar en plenitud todas esas funciones en la vida y en la vivencia diaria de cada uno de nosotros. Es algo importante, es algo que es parte de nuestra vida espiritual, tiene que estar en permanente, tenemos que estar en una permanente interrelación con las tres personas de la deidad. Hay quienes dicen que Dios, el Padre, es mayor que el Hijo y que el Hijo fue creado en un tiempo, después que el Padre estuvo en el cielo, en un tiempo posterior el Hijo fue creado, el Espíritu Santo no es una persona, no es parte de la deidad, no es divina, sino que solamente es una fuerza. Pero aquí, y hay otros versículos, muchos otros versículos donde tanto en el Nuevo como el Antiguo Testamento los menciona, la Biblia los menciona los tres, pero en diferente orden. Porque si usted ve acá, primero menciona a Jesús, luego al Padre, luego al Espíritu. En otros menciona al Espíritu, al Padre y al Hijo, y así. ¿Por qué? Porque en realidad no es que uno es mayor que el otro. Es un solo Dios actuando en la vida y el ministerio de tres personas. Ahora, ¿cómo es el carácter de Dios? Primera de Juan 4:8. En esencia, ya sabemos nosotros cuál es el carácter de Dios. Primera de Juan 4:8. Vamos a ver qué dice la Escritura. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué es Dios entonces? ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿De qué forma se expresa plenamente el carácter de Dios? A través del amor. No hay otra forma. ¿Cómo se reflejó ese amor? Bueno, porque en algún momento Él le entregó a Adán y a Eva. Le entregó el jardín del Edén de manera plena, perfecta, con toda la belleza de la creación, el mar, los ríos, los árboles, los animales terrestres, los acuáticos, las aves del cielo, el sol, la luna, las estrellas. Sin embargo, el hombre desobedeció a Dios. Él adoptó a un nuevo amo, a un nuevo señor a quien obedecerle, como lo fue Satanás. Por medio de ese acto de pecado de Adán, se introdujo la muerte, la condenación a la tierra. Sin embargo, inmediatamente Dios diseñó un plan de salvación para el hombre. ¿Dónde está el plan de salvación? Bueno, vemos ahí Génesis 3:15. ¿Qué dice Génesis 3:15? Este es el famoso protoevangelio que nosotros encontramos acá en el Antiguo Testamento. Inmediatamente luego que el hombre pecó, Dios, por amor a nosotros, por amor a la humanidad, diseñó este plan de salvación. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. O sea, aquí Dios está diciendo, va a haber un conflicto, va a haber una guerra, va a haber algo terrible que se va a desatar, una pugna entre la simiente de la mujer y la serpiente. Sí, la serpiente va a poder morder o herir en el calcañar, pero luego la simiente lo va a destruir, le va a aplastar la cabeza. Nosotros no teníamos ningún mérito.
Adán y Eva no hizo ningún mérito para obtener la redención de parte de Dios, en lo absoluto, al igual que el pueblo de Israel, como pudimos leer en Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25. El pueblo de Israel no hizo nada, solamente clamar. Dios se apiadó y en su momento llamó a Moisés y le dijo, yo he escuchado, he oído el clamor, he oído el gemido de mi pueblo allá en Egipto. Y yo te quiero mandar a ti porque yo te voy a liberar. No hizo nada, la salvación siempre ha sido por la gracia y siempre va a ser por la gracia, no tenemos mérito. Adán y Eva no hicieron ningún mérito. Pecaron y luego se andaban escondiendo, ellos no fueron a buscar a Dios. Dios los buscó por el jardín del Edén. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás tú? Y tenían vergüenza, se escondieron de Dios. Pero Dios con amor, ellos se hicieron una vestimenta de hojas, pero luego Dios colocó, les preparó túnicas de pieles, donde ahí se simbolizaba que el verdadero Cordero de Dios iba a venir a la tierra a morir por cada uno de nosotros. Nos redimió, hubo un sacrificio, prefigurando el sacrificio del verdadero Cordero de Dios, hubo un sacrificio de animalitos, de ovejas, y con esa piel que coció, les preparó túnicas para que se vistieran. Sabemos que luego de eso Eva y Adán se arrepintieron, vivieron una vida consagrada a Dios, pero las consecuencias quedaron, tristemente. Entonces, el carácter de Dios es amor, no es otra cosa que es amor. Yo alabo y glorifico a Dios porque por amor a nosotros, por amor a mí, por amor a usted, por amor a toda la raza de todos los tiempos que hemos vivido, desde Adán hasta el último que exista, por ese amor es que nosotros tenemos la oportunidad de alcanzar la vida eterna, de entrar al reino de los cielos. Eso es maravilloso, eso es glorioso, eso no tiene una descripción humana. Como un Dios que estaba recibiendo adoración de millares y millares de ángeles, se despoja de su humanidad para venir aquí a morir en la cruz del Calvario, para ser humillado, vituperado, insultado, azotado, escupido, pasado en vergüenza, morir como el peor de los criminales, para redimirnos a cada uno de nosotros, para perdonar los pecados de aquellos, solamente de aquellos que se acercan a Dios, solamente aquellos que se acercan para alcanzar el perdón, para poder ser redimidos por la sangre del Cordero. Qué privilegio, qué honor, qué agradecimiento el de nosotros a Cristo Jesús por venir a derramar esa sangre preciosa para poder liberarnos de la condenación del pecado. Dios, ¿cómo en este momento Dios nos considera? Vamos a Primera de Juan 3. Primera de Juan 3, 1 y 2. Primera carta de Juan 3, 1 y 2. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Repito, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Lo que está diciendo Juan ahí, observen, fíjense bien, qué amor el que nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Qué privilegio, es un honor para nosotros ser llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo, la mayoría, no le conoció a Jesús cuando vino. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios,
y aún no se ha manifestado, dice, lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Alabado sea el nombre de Dios. Dice que seremos, es una promesa, yo lo creo. Juan está hablando acá, inspirado por el Espíritu Santo. Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Así nos considera Dios, como sus hijos, como algo especial. Ahora, todos los que estamos viviendo en este mundo, usted que me está viendo y escuchando, yo que estoy aquí frente a ustedes, ya sea en vivo o sea en diferido, sabemos de que independientemente del día que usted llegue a ver este programa, al margen de la hora, del lugar donde usted esté, todos en su momento tenemos un problema, tenemos problemas, dificultades, unas peores que otras. A veces puede que uno pueda detectar ese problema en la persona que está pasando por una situación difícil, extrema, en su expresión, en su estado de ánimo. Otras veces se vuelve imperceptible. Pero todos tenemos anhelos en nuestro corazón. Tenemos luchas interiores. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esos problemas? ¿Será que Dios no se da cuenta? Hay personas que creen eso, porque han tenido un problema por muchos años. Los han tenido por 1 año, por 5 años, 20 años, y el problema sigue allí. No se puede superar en el corazón, en la mente. Mantiene agobiada a la persona. Y yo pregunto, ¿será que Dios se preocupa por los problemas nuestros? ¿Será que Él los conoce? ¿O será que se hace de la vista gorda a Dios? No. Dios escucha cada una de nuestras peticiones. Él las entiende, Él las conoce. ¿Creen ustedes que Dios no se daba cuenta de la aflicción de su pueblo en Israel? Sí se daba cuenta. Cuando el pueblo se arrodilló, se humilló, cuando gimió, cuando clamó, Dios escuchó. Veamos lo que dice Salmos, capítulo 40, versículo del 1 al 3. Salmos 1 al 3, ¿qué dice? Mire con lo que dice el salmista acá. Salmos 40 del 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Qué hermosa promesa, qué hermosa declaración del salmista. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi qué, mi clamor. Dios escucha su clamor, Dios escucha mi clamor. Pero el contexto que estamos leyendo aquí en Salmos 40 del 1 al 3 es el de una oveja extraviada. ¿Qué pasa con la oveja si se extravía de la manada? Si una de ellas se sale del redil y se pierde, se va largo, está expuesta esa oveja a que sea devorada por alguna fiera, a que caiga por algún acantilado, a que se provoque heridas por algún camino escabroso, a que se pierda, que ande extraviada, que no sepa cómo regresar, a que alguna de sus extremidades quede averiada en algún lugar donde intente pasar, espinas, heridas,
A eso se expone la oveja cuando se pierde, se sale de la manada, cuando se sale del redil. ¿Y qué hace el pastor entonces? ¿Cuál es la labor del pastor? En este caso, la Biblia dice que Jehová es nuestro pastor, dice Salmo 23. Y en el Nuevo Testamento Jesús dice, yo soy el buen pastor. Es el mismo Dios amoroso. No hay ninguna diferencia. El pastor, cuando vemos la parábola en Lucas 15, la historia de la oveja perdida, se sale la oveja del redil y el pastor está contando las ovejas, las cuida todas y ve que hay 99, le hace falta una y se va el pastor a buscar esa oveja. La oveja no regresa al redil, es el pastor que va y busca la oveja. Y va en lugares áridos, extraviados, camina mucho para poder encontrar a esa oveja. Y la encuentra. Al final, cuando la encuentra, con aceite le cura las heridas, la venda, la agarra en sus brazos y con amor inefable la lleva por los caminos y la coloca sana y salva dentro del redil. Ese es el amor del Padre. Ese es el amor del Padre. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces en función de ese amor con el cual Dios nos ha amado? ¿Qué debemos hacer? Bueno, Éxodo 27. Vemos lo que dice Éxodo 27. ¿Qué dice? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. O sea, ¿qué debemos hacer nosotros con esto? Pues respetar el nombre de Dios. No tomarlo en vano, mencionarlo por cualquier cosa, no. Debemos de respetarlo. Debemos de corresponder ese amor con el cual Él nos ha amado. Ahora, en cuanto a cuál debe ser nuestra conducta ante Dios, leamos lo que dice Hechos de los Apóstoles, el libro de Hechos de los Apóstoles que escribió el médico Lucas, capítulo 5, versículo 29. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es cierto, la Biblia dice que las autoridades civiles son colocadas por Dios, pero nosotros estamos obligados a obedecer, a ser ciudadanos ejemplares, a pagar nuestros impuestos, a respetar las leyes locales, para ser unos ciudadanos distinguidos ante la sociedad. Pero si esas leyes se oponen, van contrariando las leyes divinas, nosotros estamos obligados, ante todo, de obedecer a Dios, antes que a los hombres, a costa de cualquier cosa, a costa de lo que sea. Tenemos la necesidad, tenemos esa imperiosa obligación de obedecer a Dios, por amor, antes que a los hombres. Vamos a San Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Dónde tenemos que colocar a Dios? Mateo 6, 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. A veces nosotros nos equivocamos en los afanes, decimos esto, decimos lo otro, y hacemos las cosas al revés. Primero estamos buscando el negocio, el trabajo, el dinero, los afanes, el trabajo. Pero Dios dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo eso por lo que ustedes se afanan, se desvelan, se desviven, se esfuerzan, eso yo lo voy a añadir.
Busquen primero esto. Todo lo demás va a ser añadido. Mateo 22:37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando nosotros entendamos este versículo, cuando nosotros lo vivamos, cuando nosotros lo experimentemos, cuando nosotros lo atesoremos en nuestro corazón y hagamos de él una vivencia, vamos a mantener un crecimiento espiritual día a día. Amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro cuerpo. El cristianismo, más que una religión, debe ser una experiencia diaria. El apóstol Pablo dice que nosotros no debemos de conformarnos, que debemos de irnos renovando. La relación con Dios debe de ir en constante crecimiento. Por eso dice aquí que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, amarlo y agradecerlo por ese amor por el cual o con el cual Él nos ha amado. Es un amor indescriptible que solamente cabe en el corazón de Dios por cada uno de nosotros. Y en realidad esto, cuando uno entiende todo esto de que Dios en realidad estaba allá en el cielo y nos hizo, y aquí el hombre cayó y se estaba muriendo por la condenación del pecado, y entendemos que Jesús se despojó de sí mismo. Esa es la más grande muestra de amor para la humanidad. Despojarse de toda alabanza, de todo reconocimiento, de toda la gloria, decir, yo voy a la tierra, yo me voy a hacer uno de ellos. Voy a experimentar lo que el hombre experimenta en la tierra. Voy a vencer el pecado para poder redimirlo, porque Jesús dijo, Padre, donde yo esté, yo quiero que también ellos estén. Y dice en el capítulo 14 de San Juan, no se turbe vuestro corazón. El Padre, Dios es maravilloso. Jesús sabía de que nosotros íbamos a estar turbados. No se turbe vuestro corazón. Confíen en mí. Yo desde un principio los he amado y he entregado todo lo del cielo por ustedes. No desconfíen. Siguen adelante. Sigan, confíen en mí. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Miren qué interesante que Él nos está diciendo que nos va a ir a preparar mansiones, porque Él dice que mansiones hay allá. Hay muchas mansiones. Los sitios donde esos ya están. Lo que Él se fue o lo que Él está haciendo y fue a hacer en el cielo es preparar el lugar para nosotros. ¿Y de qué forma lo va a preparar? En el santuario celestial. En la intercesión que está haciendo en el santuario celestial, en el gran santuario celestial, está sirviéndonos ahorita como abogado, como intercesor, como sacerdote. Pronto se va a quitar esas vestiduras y se va a colocar las vestiduras de venganza, de reyes, señor de señores. Así que no esperemos a que eso suceda. Vayamos de corazón a Dios. Aceptemos a Jesús como nuestro único y personal Salvador. Entreguémosle todo nuestro ser a Él. Trabajemos incansablemente en la obra de la predicación del Evangelio para ir creciendo día a día y tener un verdadero encuentro personal con Cristo Jesús. Cada vez que hay un encuentro personal en la Biblia que describe una historia, ya sea de un discípulo, un profeta o un patriarca, la vida de una persona o la vida de esa persona cambia totalmente desde ese momento en adelante. Así que quiera Dios que nosotros día con día tengamos ese encuentro personal con Dios, que podamos
seguirle sirviendo en espíritu y en verdad para glorificar su santo y bendito nombre. Que el Señor les bendiga.